Hola amigos, hola mis queridos alumnos, ¿cómo estáis? Bueno, ya llevamos 3 clases, esta es la cuarta. Eh, Recibo muchas comunicaciones vuestras, muchas preguntas, muchas curiosidades sobre todo que de alguna manera cosas que os preguntáis y que no os imagináis nunca de que realmente las cosas hubieran sido así en nuestra creación. Bueno, pues hemos hecho la parte casi más fácil de entender. Ahora, la parte que vamos a empezar es un poquito más complicada. Quizá porque cuesta un poco más de entender, pero como sabéis, yo siempre utilizo otras historias para que vosotros podáis, de alguna manera, imaginarlas y meteros en ellas y así podáis comprender muchísimo mejor lo que trato de explicaros. Voy a empezar hoy, eh, como siempre, con una anécdota en este caso de Facundo Cabral. A mí me encantan sus canciones, me encanta la manera como se expresa y sobre todo me encantan sus ideas, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que la gente pensamos, esas preguntas que nos hacemos, pero que nunca llegamos a tener respuesta. Decía Pasteur que se quejaba de que cuando hablaba la gente del alma, él decía, que había abierto a lo largo de su vida más de 10.000 cadáveres y jamás había encontrado el alma en ninguno de ellos. Con lo cual le contestaron y le dijeron, ¿tu madre vive? Sí, sí, por supuesto, contestó él. Bien. Cuando tu madre muera, córtala en 1000 pedazos, trocéala y ahora busca a ver si eres capaz de encontrar el amor que ella tuvo por ti. Para reflexionar, ¿verdad? Reflexivo. El amor es algo que tampoco se ve, es algo que se expresa, que se siente, es algo que se transmite, pero la gente que todo lo quiere contemplar con el ojo físico cree que todo lo que no se ve no es posible que exista, cuando realmente la verdadera existencia es precisamente la que no se puede contemplar con estos ojos físicos, pero es la que mantiene el mundo, porque la energía tampoco se ve. Y sin embargo, si no fuera por ella, nosotros no podríamos estar aquí, no podríamos sostenernos, no podríamos tener esta fuerza que nos hace que deambulemos de un sitio para otro, que trabajemos, que luchemos. Sin esa energía no podría existir nada. Se puede medir, pero en absoluto se puede ver. A pesar de que ahora ya, hace ya unos años, se sacó la cámara Kirlian y con la cámara Kirlian, cuando se pone una mano, sí sale el aura de nuestra mano, se puede contemplar. Pero aún así, la mayoría de gente todavía permanece incrédula con relación a estos temas. Recordar que terminamos la clase tercera hablando de Ein Sof. Ein Sof significa infinito original. Y de esto vamos a hablar, porque precisamente de este infinito original fue de lo que se formó esta creación, este mundo en el que tenemos al menos el inicio. Luego ocurrieron muchísimas cosas más que ya os iré contando y os iré hablando, pero vamos despacito porque esto quizá es un poquito más difícil de contemplar. Para que se produjera esa creación, se necesitaron 4 pasos que fueron importantes o diríamos necesarios para poder aplicar ese pensamiento creativo que Dios tenía. Primero fue el Olam Azilum, que es el mundo de la emanación, el que nace, el que crea, el que tiene el pensamiento. Luego está el Olam Briat, que es el mundo de la creación. Ahora os iré explicando todos estos pasos para que podáis ir comprendiendo mejor lo que os voy diciendo. Luego está el Olat Yezirat, que es el mundo de la formación, cómo se formó, y luego está el Olat Asiya, que es el mundo
de la acción. Esos 4 pasos necesitó Dios para poner en marcha este mundo o el mundo que él quería crear de alguna manera. Por esto, esta 4ª lección se llama la creación, el mundo de la creación. Cuando un arquitecto, vamos a poner un ejemplo, cuando un arquitecto quiere construir una casa, ¿cómo se empieza a construir esa casa? Tiene que haber primero una idea, lógicamente una idea. Mira, a mí me gustaría, tú ya la ves aquí. La casa primero se ve en nuestra mente ese arquitecto o cualquier cosa que nosotros queramos crear antes de llevarla a cabo a esa realidad. La persona quiere construir una casa y primero tiene que imaginarla, tiene que visualizarla, como os estaba diciendo. Una casa, ¿dónde? ¿De qué forma? ¿Cómo la quiero? ¿Eh? ¿Que vivan cuánta gente? ¿En qué espacio? ¿Quiero jardín? ¿No quiero jardín? ¿Quiero piscina? ¿No quiero piscina? Algo, un lugar que es nuestra mente donde solo el arquitecto puede verla, absolutamente él, porque es el que la está imaginando y el que la está creando. Luego hay que sentarse a crear, hay que hacer un plano. ¿Cuántas habitaciones queremos? ¿Cuántos baños? Si queremos terraza, si queremos, pues no sé, una galería para lavar y para planchar, si queremos un pequeño jardín, ¿cómo queremos esa casa? Luego tenemos que dibujarlo en ese plano. Por lo tanto, la segunda parte es cuando ya se conforma esa casa. Luego se necesita una formación. Hay que pedir unos permisos, se necesita comprar unos materiales, se necesita contratar a unos obreros para que la construyan y al final, después de todo eso, cuando ya tenemos todos esos elementos reunidos, empieza la acción. ¿La acción qué es? La construcción precisamente de esta casa, la creación de esa casa. Así empezó precisamente este proceso de creación. Anteriormente en el universo no había absolutamente nada. Imaginaros un espacio totalmente vacío. Solamente había energía. Nada más. No había absolutamente nada. Esto que os voy a contar o que os voy a relatar figura en todos los libros sagrados de cualquier religión que exista en la Tierra. Por alguna causa, por alguna razón, a alguien o a muchos, como está ocurriendo ahora, no les interesó que nosotros supiéramos o tuviéramos conocimiento de todas estas cosas que ocurrieron realmente. Pero tal y como están ya los tiempos, tal y como está de avanzado este apocalipsis en el cual nos encontramos, es tiempo de empezar a conocer las verdades que hasta ahora nos han ocultado. Porque mandaran unos o mandaran otros, la historia siempre ha sido deformada para adaptarla al régimen que en ese momento mandaba. Esto ha ocurrido siempre, por eso la realidad de la auténtica historia poca gente la conoce y también la hemos ido cambiando con relación a nuestras propias conveniencias en el momento justo. ¿Qué pretendemos con eso? Bueno, pues siempre pretendemos ser los victoriosos, los mejores y los que han venido delante o detrás, de alguna manera, dejarlos siempre como que son los malos, son los derrotados, son los fracasados. Y nosotros siempre somos los victoriosos, siempre somos los que vamos por delante. Ese Dios que nosotros conocemos se llama Azilut. Azilut es el Olam Azilut, es el que realmente creó o quiso crear esa energía. Nosotros tenemos una mente limitada. Una mente limitada no podemos ni imaginar algo que sea infinito, porque nunca jamás en la vida llegaríamos a ello. Este Azilut, este Dios, es lo único que existía que nosotros, con lo cual se pudiera interrelacionar con su creación. Es decir, si solamente existo yo,
y la vecina de enfrente, solo puedo hablar con la vecina de enfrente. ¿Por qué? Porque no hay nadie más en el universo ni en la Tierra. Con lo cual, el único vehículo que nosotros teníamos para relacionarnos con ese Dios era el Azilut, que fue el que hicimos. Azilut era la primera emanación de algo que sería correlativo con nosotros, es decir, de algo que tuviéramos parte de su propia esencia. De hecho, la misma idea de un Dios fue prevista en ese proceso de la creación. Antes no se sabía si se llamaba Dios, si se llamaba universo. Esa palabra tampoco existía, puesto que no había nada que existiera anteriormente. Por lo tanto, difícilmente podía tener un nombre o podía tener una identidad. Espero que esto lo podáis comprender, aunque sea un poco complicado. Entonces, él tenía que crear ese medio. Dios creó este intermediario, asimismo se creó como un intermediario, con lo cual nosotros, los humanos que seríamos creados después, pudiéramos relacionarnos con esa fuerza creadora. Pero cualquier interrupción en ese proceso de creación o cualquier obstáculo que se pusiera en ella, en ese pensamiento de la creación o en su forma de llevarlo, ya resultaría un fracaso. O sea, tenía que ser tal y como es imaginado. Fijaros que si un árbol, un manzano, por ejemplo, está creado para dar manzanas, pues no puede dar peras. Se puede cruzar al final, porque hoy con los injertos se hacen muchas cosas, pero en realidad la base del árbol es un manzano y va a crear manzanos. Hay mucha gente, fijaros, que esto para que lo entendáis un poco mejor, voy a tratar de explicaros poniéndoos un tipo de ejemplo. Hay gente que se le ocurre un negocio, por ejemplo, y las ideas son estupendas, increíbles, y empieza a diseñar pues cómo sería ese de negocio, a quién se lo vendería, cómo sería su empresa, cómo lo traspasaría, etcétera. Quién serían los intermediarios, los comerciales. Bueno, él diseña ese negocio. Luego viene alguien y le dice, cualquiera, más le dice, mira, esa parte no suele tener mucho éxito porque fulanito lo montó y no le funcionó muy bien. Yo creo que si cambiaras un poco esto. Ah, pues mira, creo que está bien, sí, está bien. Luego viene otro y dice, mira, ¿sabes qué? Lo que más dinero da es esto y esto y esto. O sea, cámbialo un poquito porque esto se vende mucho más que esto. Al final, el diseño, el negocio, se ha distanciado bastante de la idea original que él lo creó. Ese negocio fracasará. La base de nuestro éxito es otra ley que generalmente no conocemos. La base de nuestro éxito es llevar a cabo las ideas originales. O sea, el primer pensamiento que a ti te viene, cuando hablábamos en la otra lección y decíamos que me dejo las llaves, y esto son cosas que no nos percatamos y que de alguna manera las oímos o las pensamos así de pasadas, coge las llaves que te las dejarás, y nosotros no damos idea. Seguimos haciendo nuestras cosas, nos vamos a comprar, venimos, y cuando vamos a entrar a casa nos damos cuenta que no tenemos las llaves. ¿Qué pasa? La primera idea original que nos vino fue, coge las llaves. Y fue la única que no escuchamos. Era la que podía haber evitado que tengamos que llamar a un cerrajero o que llamemos a otro pariente, oye, vente y salte de trabajar, o vente de donde estés y ábreme la puerta porque me he quedado encerrado. Bueno, pues todo eso precisamente lo podíamos haber evitado si escuchamos nuestra primera idea. Entonces, los negocios que se quieren montar tiene que ser tal y como su creador los forma en su mente, los visualiza en su mente para que después tengan el éxito que deben de tener. Para poder entender todo esto, solo vamos a ver cómo en esta lección solamente vamos a ver cómo funciona el sistema, porque si os complico mucho la cosa, no lo vais a entender. Para poder formar precisamente
el control o para tener el control de este sistema y empezar nosotros a ser nuestros propios creadores también, porque en definitiva todo esto se está enseñando para que nosotros aprendamos a usar el Dios que tenemos dentro y del cual procedemos, que esto es muy importante. Todos pensamos, ya no valgo nada, yo no soy nada. Todos tenemos esa chispa divina que hemos olvidado, hemos desconectado y que tenemos que volver a conectar. Voy a contaros una historia para que veáis lo muy importante que es, el hecho de que nosotros, de alguna manera, eh, estemos conectados con nuestro creador. O sea, de que tengamos éxito en base a el caso que nosotros hagamos y la obediencia que nosotros tengamos hacia el ser que está por encima de nosotros y que nosotros al ser limitados nunca podríamos llegar. Había una vez una pareja recién casada y vivían en un pueblo muy pequeño donde había muy pocas posibilidades de salir adelante económicamente. Al cabo de un año, el marido, viendo que apenas podían comer, le dijo a su esposa: me voy a ir a trabajar a otras tierras lejanas y no volveré hasta que no haya logrado lo suficiente para poder vivir bien el resto de nuestra vida. Con toda la pena del mundo, se marchó de su esposa, se despidió de su esposa, y se marchó del pueblo. Anduvo por días y por días por esos caminos, hasta que llegó a una hacienda y le preguntó al dueño si tenía trabajo para él. El dueño le dijo que sí y se quedó. Pero cuando están llegando a un acuerdo sobre las condiciones de trabajo, le puso una condición a su amo y le dijo que no quería cobrar ningún dinero durante todo el tiempo que permaneciera en esa hacienda, solo quería sustento y cama, pero el día que él dijera de marchar, le tenía que pagar todo lo que él tenía acumulado desde el primer día. Así pasaron 20 años. 20 años estuvo trabajando en esa hacienda. El hombre ya no era un chico tan joven, ya era más mayor y ya tenía ganas de regresar y de volver con su esposa. Y le dijo a su amo: amo, ya quiero marcharme. Prepáreme todo mi sueldo de estos años que quiero regresar a mi casa. El amo le dijo: te propongo un trato. Te pago el sueldo de estos 20 años o te doy 3 consejos. Piénsalo y mañana me respondes. El hombre lo meditó, lo consultó con la almohada durante toda la noche y al día siguiente le dijo a su amo: quiero los 3 consejos. Muy bien, le dijo el amo, siéntate y escúchalos bien. Cuando vayas por algún camino y alguien te diga que cojas un atajo, nunca lo escuches, porque si lo sigues vas a encontrar trampas en el camino que quizá no salgas vivo de él. Segundo consejo: cuando duermas en alguna posada y a medianoche oigas gritar a alguien, no salgas aunque tengas muchísima curiosidad por saberlo. No se te ocurra abrir esa puerta. Puedes perder hasta la vida. Y tercer consejo: cuando veas algo que a primera vista puede confundirte y despierte en ti incluso deseos de matar, retírate, tranquilízate y luego, cuando estés más calmado y más tranquilo, trata de averiguar bien qué es lo que sucedió. El hombre, después de darle los 3 consejos, le preparó
3 panes para el camino, para que comiera. Y le dijo, estos 2 te los puedes comer durante el camino, pero el tercero es para que te lo comas junto a tu esposa cuando llegues a tu casa, en honor a mí. Y se marchó el hombre. Cuando llevaba ya un día y medio de camino, encontró a otro viajero como él, que llevaba su misma dirección, y cuando le preguntó a dónde se dirigía, y él le respondió, le dijo, yo conozco un atajo que se tarda 3 días menos en llegar a tu destino. Estupendo, respondió el todo contento y alegre, pues vamos hacia él. Pero cuando llevaba unas horas andando, recordó el primer consejo que le dio su amo. No tomes ningún atajo. Se paró en seco y le dijo a su compañero, discúlpame, pero creo que no estoy en el camino correcto. Prefiero tardar más. Alguien me aconsejó en su día que nunca cogiera un atajo. Se despidió y se fue. Al día siguiente se enteró que en ese camino su amigo había sido devorado por un animal. El segundo día ya estaba tan cansado ya de andar que decidió dormir y descansar en una posada. Cuando a las 3 de la mañana estaba completamente dormido, oyó unos gritos aterradores de socorro y lo hicieron incorporarse enseguida de la cama. Cuando iba a abrir la puerta para salir en ayuda de la persona que gritaba, recordó de nuevo las palabras de su amo y automáticamente cerró la puerta con llave. Por la mañana supo que habían matado al dueño de la pensión, de la posada, porque una loca, una mujer que se había vuelto loca, vagaba por los caminos y a medianoche cometía esos tipos de asesinatos después que pedía auxilio cuando salían a por ella a ver qué ocurría, entonces los mataban. Después siguió caminando y ya un día pudo divisar las luces de su casa. Se puso muy contento, le dio mucha alegría. Y antes de entrar o de llamar, decidió mirar por la ventana a ver qué era lo que encontraba. Y vio a su esposa y a un chico sentado en sus rodillas, en el suelo, apoyado en sus rodillas, y ella acariciándole el cabello. La rabia y los celos lo cegaron y quiso matarlos a los dos. De nuevo recordó los consejos de su amo y decidió irse al establo, pasar allí la noche, reflexionar y tranquilizarse para ver las cosas más tranquilas por la mañana, a ver qué ocurría. Durante la noche tomó la decisión de volver de nuevo a la hacienda con su amo y quedarse allí por el resto de su vida. Pero antes quiso decirle a su esposa lo decepcionado y lo traicionado que se sentía por no haberlo esperado. Llamó a la puerta y cuando su esposa lo vio, se lanzó a sus brazos. Pero él, sujetándolo las manos, le dije, ¿cómo te atreves a abrazarme después de haberme traicionado? Anoche te vi con otro hombre en tu regazo. La mujer lanzó una carcajada y le dijo, este hombre es tu hijo. Cuando te marchaste, supe que estaba embarazada y ya tiene 20 años. Es un hombre. Salió el hijo, se abrazaron y fueron a celebrarlo juntos el regreso del padre a casa. Y cuando abrieron el tercer pan, el pan que le había dado su amo, cuando estuviera reunido con su familia, allí estaba su sueldo de esos 20 años de trabajo. Esa relación estrecha
que hubo entre el empleado y el amo, esa confianza de saber que si su amo le daba esos consejos era porque quería realmente lo mejor para él, fue lo que le hizo llegar sano y salvo a casa. Siempre tenemos que pensar que Dios a nosotros nos cuida, quiere lo mejor para nosotros. El problema está cuando nos enfrentamos a los obstáculos que siempre hablamos en nuestra materia física. Al final, imaginaros si era confianza y fe lo que tenía este hombre cuando de alguna manera le dijo 3 consejos o el sueldo de 20 años. ¿Qué hubieseis hecho vosotros? ¿Perdéis 20 años de trabajo por coger 3 consejos? Pues fijaros si él se fiaba y confiaba en su amo, que él prefirió de alguna manera los 3 consejos antes que el sueldo. Esa es la interrelación que nosotros, cuando fuimos creados, teníamos con nuestro Padre Creador. Pero nos saltamos todas las leyes, absolutamente todas. Dejamos de creer que eran perfectas para nosotros y fuimos perdiendo esa esencia divina pensando que estábamos muy por encima de él. Y hoy, pues prácticamente tenemos poca relación con nuestra parte sagrada. La pregunta es, ¿de dónde surge la emanación de Dios de hacer, de construir esta humanidad? Pues lógicamente surge de un deseo. Dios tuvo ese deseo, igual cuando surge el deseo de hacer una casa, pues yo quiero tener una casa y de ese deseo es el que hace que yo intente tener o lograr esa casa. Pues Dios tuvo el deseo de verse reflejado a sí mismo en una parte de su creación y ese fue su deseo. Pero los procesos creativos siempre empiezan por eso, por esa emanación que él tuvo. Pero aún nos hacemos otro tipo de preguntas. ¿De dónde proviene el deseo? ¿Del cuerpo o del alma? Fijaros, nuestra alma, ya sabéis que es lo que nosotros somos en realidad, somos en esencia. El cuerpo es el envase donde está encerrada ese alma y que siempre trata de ejercer el control sobre nosotros mismos. Eso nos perdió, el querer ejercer ese control. Eso perdió a la humanidad. Pero la gran pregunta que todavía seguimos haciéndonos es, ¿cuál es el deseo del alma? Para saber cuál es el deseo de nuestra alma, saber identificarlo y saber reconocerlo, tenemos que entender de dónde proviene primero nuestra alma, ¿nos parece? Es vital saber de dónde viene nuestra alma. Y seguimos con otra pregunta que también nos hacemos, es, ¿a quién se le ocurrió crear estas reglas, este juego en el cual nosotros nos movemos de que tenemos que reencarnar una y otra vez, que tenemos que sufrir, que tenemos que pasar diversas experiencias, que tenemos que interrelacionarnos, chocar, y luego después tenemos que seguir creciendo y evolucionando después de superar todos estos obstáculos? ¿A quién se le ocurrió estas reglas del juego? ¿De quién fue la idea de crear este mundo? ¿Y cuál fue la idea con la cual se creó esta humanidad, esta creación? Realmente la base original, la idea original que él tuvo, Dios, ¿cuál fue con relación a la humanidad? ¿Que experimentáramos esto? Yo creo que no. Creo que él no nos creó para esto. Esto fueron cosas que fueron ocurriendo después conforme el ser humano
se fue revelando. Cuando Dios decidió crear el mundo, hemos dicho antes que lo único que existía era un mundo infinito. Algo infinito es algo que no tiene ni principio ni fin. Solo existía una luz infinita. Hablo de luz como es energía, es lo mismo, pero solo existía esa luz infinita y, repito, hablamos de luz porque es lo que conocemos aquí, que sea más fácil de comprender para nosotros. La luz tiene capacidad extensiva, es decir, una bombilla, una luz se puede extender donde tú quieras. Si tú enciendes una cerilla en un desierto o en una noche oscura, solamente verás la luz de la cerilla. Luego, la luz estará convocada o centralizada en esa llama que enciende esa cerilla. Pero si nosotros iluminamos todo un camino, ponemos antorchas a lo largo de un camino, entonces se extenderá mucho más la luz. Por lo tanto, la luz es lo único que es extensivo, todo lo que nosotros queramos. De igual manera, cuando solo existía la luz, lo llenaba todo, absolutamente todo, porque no había nada más. No había espacio, no había movimiento, y al no haber movimiento, tampoco existía el tiempo. Si yo, por ejemplo, para que entendáis esto, si yo estoy metida en una caja de cartón, y no tengo espacio para moverme, no puede haber movimiento. Yo no me puedo mover, ¿lo entendéis? Pero si no hay movimiento, tampoco hay espacio, porque yo necesito un lugar donde me pueda mover, y donde pueda, lógicamente, caminar o trasladarme de un sitio para otro. Por lo tanto, si no hay movimiento, pues no hay espacio, pero si no hay espacio, tampoco hay tiempo. ¿Por qué? Porque lo que yo tardo en llegar desde esta mesa a esa librería, es el tiempo que existe. Por lo tanto, son dos cosas que en aquel momento no existían. Repito, si no hay espacio, tampoco hay movimiento. Si yo no tengo espacio, no me puedo mover. Porque el movimiento es el diferencial de distancia entre un objeto cualquiera que existe, entre un objeto que ya existe físicamente y unas coordenadas de líneas perpendiculares, es decir, y realmente lo que compone ese espacio vacío. Esto es lo que hace que sea el movimiento, y el movimiento ya marca una distancia, y una distancia ya marca un tiempo. Vamos a poner el ejemplo. Yo aquí, por ejemplo, ahora mismo estoy sentada, estoy quieta, pero estoy quieta con relación a esta mesa, con relación a las paredes o con relación a esa librería. Pero, ¿creéis que estoy quieta con relación al Sol, a la Tierra, a la gravedad o al movimiento de rotación del planeta? No. Ahí estoy siempre, todos nosotros, en un continuo movimiento. En un lugar donde no existe un espacio, no puede haber ningún movimiento. Eso está clarísimo. Tiene que haber un espacio para que pueda haber un movimiento. Si no existiera ese universo, los planetas no estarían colocados allí y no podrían moverse tampoco. Porque si tampoco hay movimiento, entonces no existía el tiempo. Porque el tiempo, en realidad, es el espacio que existe entre una causa y un efecto. Yo estoy aquí, y el efecto de que yo esté aquí crea un movimiento o un espacio, que es lo que va a hacer que coja el tiempo. Yo puedo medir el tiempo cuando decido ir, pues no sé,
a la farmacia, que la tengo enfrente, ¿vale? Yo decido ir, ese espacio de tiempo que hay entre la farmacia, ese movimiento que hay entre mi casa y la farmacia que tengo que tengo enfrente, es lo que determina cuánto tiempo tardo en llegar a la farmacia. ¿Eh? Bueno, pues 5 minutos. Pues ese es el tiempo. Eso es lo que aquí hemos determinado nosotros tiempo. Las horas, los minutos o los segundos son medidas que ha puesto la humanidad a ese espacio, a ese movimiento y a ese tiempo. Pero se le podía haber puesto, en vez de 30 minutos, que es media hora, se le podía haber puesto pues 7 horas y decimos 15 minutos. Es que da igual. Estas son unas medidas que después se han puesto para que nosotros tengamos un control y podamos llevarnos sobre ese control. Pero en realidad sepáis que el movimiento, el espacio da lugar al movimiento y el movimiento da lugar al tiempo. Esto es lo que en aquella época, cuando se creó la humanidad, fue lo primero que se inventó. Espacio, movimiento y tiempo. Voy a contaros, para que entendáis mejor qué es esto del tiempo, una historia que ocurrió en Doñana, donde nuestro querido Presi va de vacaciones, que no sé cómo los extraterrestres no se le han presentado todavía allí ya, puesto que es una zona donde allí hay un movimiento increíble de nuestros hermanos extraterrestres. Contado por guardas jurados, se lo contaron a JJ Benítez, otro compañero, y fue una historia real que le contaron esos varios guardas de los que custodian ese lugar. Dicen que iba cabalgando uno de los guardas y un disco con una luz roja de pronto se le puso por delante. El caballo se asustó y empezó a cabalgar al galope, pero correr, correr, correr y correr. Empezó a cabalgar el caballo. Dice, el hombre calculaba que estuvieron lo menos 40 minutos corriendo a tope por el parque de Doñana y sin rumbo fijo. El caballo iba desbocado totalmente. Llegó un momento que el disco desapareció. Cuando desapareció el disco, el caballo se detuvo. Y cuando el hombre fue a comprobar el reloj, el tiempo que había estado cabalgando sin rumbo, habían pasado 2 minutos solamente en su reloj. Es decir, tenía la misma hora que cuando el caballo echó a correr desbocado. De eso hay muchas anécdotas, pero os cuento esta porque ocurrió en España, en el Parque Doñana, y ya os digo que JJ Benítez fue testigo que se lo contó este guarda jurado precisamente eso. ¿Qué pasa? Pues que las medidas del tiempo no se miden igual en todos lugares. Nuestros hermanos las miden de una forma diferente. También se cuenta otra anécdota de que también fue aquí en España, por Cádiz. Un hombre, cuando se dieron cuenta en un pueblito pequeñito de allá, pues un hombre iba andando por las aguas. Resulta que llega allí, a la altura, le pregunta, por las aguas, un hombre altísimo, había un matrimonio allí, en la orilla del mar, que vivían allí, y les pregunta si estaban en determinado sitio. Ellos dijeron que no, que eso no pertenecía aquí, a España, ni mucho menos, por lo menos lo que ellos conocían, y empezaron a hablar con el hombre. Y resulta que ellos tenían costumbre de comer muy temprano, pues bueno, llevar unos esto, y dice que estuvieron hablando con el hombre lo menos 2 o 3 horas porque les contó muchísimas cosas. Cuando ya la mujer se da cuenta, le dijo, oye, tenemos que empezar a recoger todos los aperos de la pesca y esto porque se nos hace de noche. Empezaba a anochecer. Pero lo curioso es que cuando ellos miraron el reloj, no había pasado ni 5 minutos desde que ese hombre apareció y que además se marchó de nuevo andando
por las aguas también, por el mar, van caminando por el agua. Esto es otra historia que le contaron también a JJ Benítez, precisamente en directo, cuando él hacía sus investigaciones de los contactos ovnis que en aquella época él empezó a hacer cuando escribió sus primeros libros. Luego, de nuevo, tenemos constancia de que el tiempo no se mide de la misma forma. Vamos a seguir con el proceso de nuestra creación y tenemos que saber qué era la esencia de la luz, Or. ¿Por qué llamamos a todos estos nombres en hebreo? Bueno, pues os lo explico. Ya os hablé de los 72 nombres de Dios, os mandé un vídeo y cómo había que repetirlos. Estos nombres, en realidad, lo que son códigos que, demostrado en la física cuántica, conectan con una energía que se altera en un momento determinado cada vez que se pronuncia un nombre de estos. Por esto es muy importante que los nombres de Dios, los nombres del espíritu, del alma, se digan en hebreo, porque son códigos para resonar o para que conecten con la energía. Luego esto es muy importante. Repito, para que este proceso de creación se llevara a cabo tenía que haber una infinita energía, es decir, una energía que en ningún momento tuviera límites y lo llenara todo plenamente, que le diera absoluta satisfacción, es decir, que él, su deseo era el deseo de que todos fueran felices y de verse a sí mismo creado en algo, verse como un espejo, verse en algo que realmente le complaciera y le diera satisfacción. Que tuviera cero carencias. Nosotros no fuimos creados ni para estar mal de dinero, ni para tener carencia de ninguna clase, ni para estar siempre pidiendo que tenemos. Fuimos creados para tener completa y absoluta abundancia. Esto es sumamente importante que lo tengamos claro. Y, sobre todo, era absoluto de dar. Él, su deseo era dar. Darle a los demás lo mucho que él tenía. O sea, poder conformar en algún lugar para verse reflejado a sí mismo, como hemos dicho anteriormente, y que la gente fuera feliz. Darle el máximo para que todos fueran felices. Pero, como siempre, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que realmente luego sale. La conciencia que tenía esta energía era siempre de dar, porque ahora veremos después la relación que existe entre el dar y el recibir. Estas son las reglas principales por las cuales se mueve el ser humano, pero que olvidamos y por eso fracasamos en nuestra vida. Si esa gran luz que era entonces tenía absoluto control de toda la realidad. Él lo controlaba todo. Y hablando con alguien le decía, ¿qué te parece si creamos algo en lo que podamos interrelacionarnos, en lo que podamos estar juntos, en lo que yo pueda dar mi capacidad de dar a todo el mundo y mi satisfacción? ¿Con quién creéis que hablaba? Hablaba con el hombre. Él ya le pidió, de alguna manera le pidió al hombre opinión sobre qué te parece si creamos algo en lo que realmente podemos interrelacionarnos juntos. Y un día ese deseo decidió simplemente crear una vasija. Sí, como lo veis. Creó una vasija.
No me preguntéis por qué, nadie lo sabe. Hay muchas teorías con relación a esto, pero nadie sabe por qué Dios decidió crear simplemente una vasija, un jarrón, un cacharro. A partir de ese evento, o sea, a partir de esa situación de que Dios creó una vasija, eso es lo único que es desconocido para el hombre. Todo lo demás, a partir de ese momento y lo que sucedió en adelante, ¿eh? Todo es conocido. Otra cosa es que no nos lo hayan contado, que nos lo hayan ocultado, que no les haya interesado a las religiones, a los cleros, a las políticas y a todos los entramados que llevamos viviendo a lo largo de nuestra vida con estos humanos, con estos humanos, y es diferente que no nos lo contaran, pero no porque no es conocido, es total y absolutamente conocido. Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Y decimos eso porque Dios lo consideramos como un misterio, pero un misterio en realidad porque no sabemos nada de él, pero también se sabe todo. Lo que pasa es que es un misterio en lo cual nadie nunca profundizó. Y si alguien profundizó, lo quitaron del medio para que no hablara. Esta es la palabra clave y correcta, como los que quisieron contar la auténtica historia de la humanidad. Automáticamente sobraba y era un obstáculo en la vida porque era destapar cosas que a muchos no les interesa que se destapen. ¿Para qué creó la luz esa vasija? Bueno, se supone que la luz tuvo un pequeño deseo. El deseo es de verse reflejado a sí mismo en una vasija. O sea, contener parte de su energía, esa energía que formaba el todo, pues disminuirla un poco, meterla en una vasija, en un envase y ver cómo reaccionaba esa energía contenida. Es decir, verse a sí mismo reflejado en una pequeña porción de energía, a ver qué pasaba, a ver qué salía. Tampoco es una respuesta absoluta, pero quien recibe o quien decide recibir iluminación, los seres iluminados que están ya a un nivel, en un quinto nivel, nosotros, esto que estamos dando, un cuarto nivel, existe un nivel, podrían entender perfectamente cuál era el propósito real por el cual la luz creó esta vasija. Pero los que no estamos en ese mismo nivel nos tenemos que conformar pues simplemente con lo que estamos diciendo. Supongo que tendría un deseo de reflejarse a sí mismo en una vasija. Pero lo que sí nos cuentan es que la luz sí quería un recipiente. Un recipiente de agua, por ejemplo, ¿qué puede contener? Agua. Pues un recipiente de energía puede contener energía. Pero ahora pregunto, si yo meto el agua en un jarrón, ¿deja de ser agua? No. Si el agua corre por un río, ¿deja de ser agua? No. Si el agua sale de un chorrito en una fuente, ¿deja de ser agua? No. El agua siempre es agua, da igual donde esté. Pues la energía que Dios quiso meter en esa vasija siempre es energía. Da igual que estuviera contenida en una jarra, en un jarrón, en una orza, donde sea. Siempre es la misma energía. Lo que hizo, creo, fue una manifestación de sí mismo. Es como meter parte de él en esa vasija y decir, voy a ver cómo me conformo siendo hombre o cómo me comporto siendo un hombre. O sea, esto es así. Si esa es una luz infinita y realmente esa luz infinita tenía ese deseo de dar infinitamente, ¿qué tamaño de vasija
vas a crear una vasija infinita. No vas a crear una vasija pequeña. Si tu luz es inmensa, es increíblemente fuerte y grande y se puede extender todo lo que uno quiera, porque vas a crear una vasija pequeña. Él intentó crear una humanidad lo más perfecta posible. Intentó crear una humanidad en la cual tuviera las características que él más o menos tenía, para darle todo lo que tenía que crear, algo que fuera, tenía que ser algo infinitamente vacío para que él lo pudiera llenar con las mismas características que Dios tenía, con el mismo poder. El ser humano tenemos ese mismo poder, solo que lo hemos olvidado o lo hemos dejado a un lado. Pero también tenía que darle esa energía a algo que tuviera absoluta necesidad de recibir. Nosotros, si estamos por debajo de él, ¿qué le podemos dar a él? Aparte de amor y de cosas que estos son otro tipo de cosas, pero ¿él qué va a necesitar si él es el supremo de todo? Él es la luz de todo, es el que lo contiene todo. ¿Qué le podemos dar a él? Podemos recibir simplemente. Él da y nosotros simplemente seremos una fuente para recibir. Tenía que ser algo que tenga absoluta carencia. Nosotros sin él tenemos absoluta carencia de todo, aunque no lo creamos. Él nos aporta todo a nuestra vida, absolutamente todo. Nosotros aquí pasamos estas necesidades económicas, ya os explicaré en lecciones anteriores, cómo él precisamente a los israelitas, cuando los sacó de Egipto, pues simplemente él todos los días en el desierto les caía un maná, no se tenían que preocupar ni de comer, ni de buscar la bebida, ni de buscar nada. O sea, él les caía simplemente todos los días, les caía el sustento que necesitaban. Pero fijaros si es curioso, solamente lo que podían comer cada día. Fijaros si Dios es sabio. Si alguno quería guardarse por avaricioso para después, eso se podría. Totalmente, quedaba podrido. No se lo podía comer ni tan siquiera a las 2 horas. O sea, él lanzaba exactamente lo que el hombre necesitaba, los israelitas necesitaban, para mantener su sustento diario sin pasar ningún tipo de necesidad. Pero tuvo eso que cortarlo también porque el hombre, siempre humano, nunca nos conformamos con lo que tenemos. Y el hombre lo que buscaba es una cosa. Hubo algo por lo cual se rebeló directamente contra él. Había una cosa que nosotros no podemos tener y que él sí tenía, además de todas las grandezas, el absoluto control de todo. El hombre quería, yo quiero ser como tú y yo también quiero controlar algo. Quiero controlar algo, tú me controlas a mí, pero yo ¿a qué controlo? Tú me creas a mí, debajo de mí no hay nada, yo no puedo controlar nada. Y yo quiero controlar algo como tú. Tú siempre das, pero yo ¿a quién doy? Yo no tengo a nadie a quien dar. Yo quiero crear algo para lo cual tenga alguien que darle algo. Esa fue la diferencia que se estableció entre Dios y el hombre. Porque el propósito por el cual el hombre fue creado es solamente para recibir. Dios creó al hombre para ser feliz. Él quiso manifestar parte de su energía en esa vasija y ver cómo reaccionaba, ver cómo vivía esa parte de su energía, de su propia energía contenida en un envase, a ver qué pasaba. Vosotros, en un vaso transparente, imaginaros que le echáis café. El café es negro. ¿Deja de ser transparente el vaso? No. Adquiere el color del café. Exactamente así somos nosotros.
Nosotros adquirimos la energía de Dios. Pero si encima ese café está hirviendo, ¿el vaso qué pasa? El vaso se calienta, ¿verdad? Llega un momento que se calienta, luego deja de ser transparente porque se convierte en negro y deja de estar frío porque adquiere el calor del café. ¿Qué significa esto? En el momento que nosotros, los seres humanos, estábamos concentrados en esa vasija con la misma energía de Dios, nos convertíamos, teníamos todos los atributos de Dios. ¿Lo entendemos? Igual que el vaso transparente del café. Teníamos todos, absolutamente todos los atributos de Dios en nuestro poder, en nuestra vida. Podíamos haber sido felices simplemente con lo que nos dio. Porque, repito, Él nos hizo con el único propósito de que recibiéramos. Nada más. Por eso, y ya para terminar, esta lección, creo que la información que hemos dado hay que asimilarla un poco. Lo único que Dios creó y en lo que reflejó a la humanidad fue una vasija. Ahora vamos a ver, en lecciones anteriores, qué hizo esa vasija, los miembros, todos los que entraron en esa vasija, si se conformaron, si se rebelaron y si se convirtieron ellos mismos también en creadores, con lo cual llegamos a esta humanidad que es la que tenemos actualmente. Pero no nos adelantemos a esto porque tenemos que ir pasito a pasito. Acordaros, os mando un abrazo virtual y un abrazo de luz muy, muy, muy fuerte con la esencia divina de nuestro Padre Celestial. Hasta la próxima semana.